Bueno, pues vamos a continuar con el parágrafo 333, que trata básicamente sobre el fundamento y los límites del derecho internacional, en particular el principio pacta sunt servanda, los tratados deben ser respetados, y la imposibilidad de un poder coercitivo supranacional que garantice dicho principio, como habíamos visto en el parágrafo anterior, ¿no? En el 332. Aquí el problema central es si es posible o cómo sería posible un derecho internacional efectivo, real, si los estados, dado que son soberanos, no reconocen ninguna voluntad universal superior a ellos o no podrían reconocerla sin vulnerar su propia soberanía, ¿no? Que ya habíamos visto en el parágrafo 331 que el Estado, según la expresión de Hegel, es poder absoluto sobre la tierra, de tal forma que cualquier entidad supraestatal vulneraría esa soberanía. Entonces, en este parágrafo, Hegel confronta la aspiración normativa del derecho internacional, ¿no? De que los tratados obliguen, con la realidad fáctica de la soberanía estatal. Y en este apartado, el derecho internacional aparece caracterizado, pues, ¿no? Como un deber ser y no como una realidad efectiva, ¿no? Wirklichkeit. Porque carece, es un mero deber ser, Sollen, porque carece de un poder universal que lo respalde. Los tratados, sí, pues, ¿no? Dependen de la voluntad particular de cada Estado soberano, por lo que su vigencia es meramente contingente. Pueden ser respetados o abolidos según y solamente según el interés de las partes, ¿no? De tal manera que la idea kantiana de una federación para la paz perpetua sería, bajo esta luz, irrealizable, ¿no? Pues descansaría en el mismo acuerdo contingente que pretende superar. Bueno, el parágrafo dice, el principio del derecho internacional, ya estoy citando, en cuanto a derecho de lo universal que debe valer en sí y por sí entre los estados, y a diferencia del contenido particular de los tratados positivos, consiste en que estos tratados deben ser respetados, pues en ellos se basan las obligaciones recíprocas de los estados. Pero puesto que su relación tiene como principio su soberanía, los estados naturalmente se oponen y sus derechos no tienen su realidad efectiva en una voluntad universal que se constituyera como poder por encima de ellos, sino solo en su voluntad particular. Aquella determinación universal permanece, por lo tanto, como un deber ser, y la situación real será una sucesión de relaciones conformes a los tratados y de aboliciones de los mismos. A esto Hegel agrega una observación, continúo citando, dice Hegel, no hay ningún pretor entre los estados, a lo sumo hay mediadores y árbitros, e incluso esto de un modo contingente, es decir, según la voluntad particular. La representación kantiana de una paz perpetua por medio de una federación de estados que arbitraría en toda disputa y arreglaría toda desaveniencia como un poder reconocido por todos los estados individuales e impediría así una solución bélica, presupone el acuerdo de los estados que se basaría en motivos morales o religiosos y siempre, en definitiva, en la particular voluntad soberana, por lo que continuaría afectada por la contingencia. Hasta ahí Hegel, ¿no? Bueno, entonces aquí Hegel nos avienta varios términos que hay que aclarar, pues, ¿no? Para empezar con el derecho internacional, él también caracteriza como el derecho de gentes. Y para Hegel, este derecho, el derecho internacional, no es un verdadero derecho, en el sentido de que no implica coercibilidad, sino un conjunto de principios que deben valer entre estados, pero que no valen como o no son coercitivos efectivamente entre ellos, ¿no? Es simplemente una admisión de un deber ser entre las partes, pero no es una coacción que obligue a las partes. Ahora, también se refiere a la idea de que los tratados deben ser respetados, es el del pacta sunt servanda, ¿no? Y Hegel lo reconoce como un principio universal del derecho, pero señala su garantía real, ¿no? Para que sea vinculante. Y bueno, cuando habla también de la soberanía, se refiere Hegel a que la característica del Estado es ser la última instancia decisoria sin reconocer un poder superior, como ya habíamos visto en el parágrafo 331, ¿no? Del poder absoluto sobre la tierra. Entonces, para Hegel, la soberanía es precisamente lo que impide un orden jurídico interestatal efectivo. Y bueno, como ya habíamos mencionado también, está la categoría del deber ser, que es Sollen,
que es la categoría central en la crítica hegeliana a Kant, ¿no? Y designa o se refiere a la norma que no tiene realización efectiva en la realidad por oposición a lo que realmente es o a lo que ya se ha realizado racionalmente, ¿no? Es decir, el deber ser es una mera tendencia hacia algo que nunca acaba de constituirse y una tendencia que en este caso sería como una especie de obligación moral abstracta hacia un ordenamiento jurídico que no puede cumplirse dado que se basa en la soberanía interestatal. Y también Hegel habla aquí del pretor, que es la figura del derecho romano, que sería un magistrado que administra justicia, y Hegel utiliza como metáfora, digamos, para indicar que no hay un juez, no hay pretor, ni ejecutor entre estados, ¿no? Bueno, por otro lado, este parágrafo continúa directamente el tema del 331 y del 332, donde Hegel afirmaba que los contratos entre estados tienen solo forma contractual, pero no una realidad contractual como la tendrían los acuerdos, los contratos de la sociedad civil, ¿no? Entonces, el parágrafo del 333 radicaliza la conclusión, ¿no? El derecho internacional es un mero deber ser sin realidad. Más adelante, en los parágrafos 334 y 340, Hegel desarrollará las consecuencias, en el sentido de que, como ya veremos, la guerra es el momento en que los estados prueban su soberanía, de manera que el único juez entre estados no es una instancia supraestatal, sino la historia universal que para Hegel es el tribunal del espíritu del mundo, ¿no? El Weltgeist. Claramente aquí Hegel está criticando explícitamente la propuesta kantiana de una federación de estados que arbitre conflictos y garantice la paz. Para Hegel, Kant presupone o presupondría ingenuamente que los estados aceptarían someterse a esta federación, pero tal aceptación seguiría siendo un acto de su voluntad particular, revocable en cualquier momento. De manera que la paz perpetua no sería un acuerdo vinculante, necesario, sino que sería meramente un contrato contingente, ¿no? En relación más bien con Hobbes, ¿no? Hablando a propósito del estado de naturaleza entre estados, como ya habíamos visto también en el parágrafo anterior, este estado de naturaleza es análogo al estado de guerra o más bien a la relación que mantienen los estados entre sí. Sin embargo, hay que insistir en la diferencia. En el caso del estado de naturaleza entre individuos de la sociedad civil, estos individuos pueden salir de ese estado mediante un contrato que cede poder a un soberano y constituye, pues, un estado. Sin embargo, en el caso de Hegel, los estados no pueden hacer eso, no pueden ceder su propia autonomía, pues, sin dejar de ser estados, porque pierden con ello su soberanía. La relevancia, ¿no? A mi juicio, de este parágrafo 33 podría verse, por ejemplo, en la crisis del derecho internacional y del multilateralismo, ¿no? Me refiero, pues, a la relevancia o a la actualidad de la descripción hegeliana, ¿no? O de la ontología hegeliana, pues, del derecho. Por ejemplo, en el caso de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? O la de Irak, ¿no? En esos dos casos se violaron abiertamente la Carta de la ONU, ¿no? Y la respuesta internacional, sanciones, condenas, mostró los límites del derecho internacional, ya que no había tampoco en ese caso un pretor que ejecutara o que pudiera ejecutar sentencia. En este caso, Hegel explicaría que en última instancia, poniéndonos en la postura de Hegel, podríamos decir que en última instancia la ONU depende de la voluntad particular de los estados, especialmente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Otro caso es el de la Corte Penal Internacional, que puede dictar órdenes de detención, pero no tiene una policía propia para ejecutarlas. Depende de la cooperación voluntaria de otros estados, lo que confirmaría la tesis hegeliana de que el derecho internacional es un mero deber ser sin garantía efectiva. Ahora, podríamos poner otra vez, como mencionó en el parágrafo anterior, a la Unión Europea como un contraejemplo, porque podría decirse que hay en ella una superación parcial de la lógica hegeliana. Existe una comisión, existe un tribunal de justicia y existe cierta coercibilidad supranacional. Sin embargo, el Brexit muestra que los estados pueden retirarse voluntariamente y crisis como la de los refugiados o los vetos en política exterior revelan la persistencia de la soberanía nacional como principio último. La Unión Europea, en este caso, es más una confederación que un estado federal. Entonces, en este caso también, aunque puede exhibir ciertas limitaciones de la lógica hegeliana, también muestra
en sus límites y reincidencia de la ontología hegeliana. Ahora, Hegel reconoce que existen mediadores y árbitros, pero de modo contingente. Esto se ve, ¿no?, en el caso de conflictos como el de Nagorno-Karabaj, o el conflicto de Gaza, ¿no? La mediación internacional solo funciona si las partes lo aceptan y fracasa cuando una de las partes prefiere la vía o se decide por la vía militar. Bueno, en conclusión, el parágrafo 333 de la Filosofía del Derecho expone con claridad la posición realista de Hegel en teoría internacional. No hay derecho sin poder, y mientras los estados sean soberanos, el derecho internacional será un conjunto de principios morales o jurídicos sin realidad efectiva. En este caso, la crítica a Kant es esencial, pues, porque la paz perpetua no puede fundarse en la buena voluntad de los estados, porque esa buena voluntad es tan contingente como la mala voluntad. Para Hegel, el único juez, el único pretor efectivo entre estados no es un tribunal, sino el curso de la historia que resuelve los conflictos mediante, por ejemplo, las guerras y las crisis. Esta visión, aunque puede ser polémica, sigue siendo, digamos, una advertencia contra el idealismo formal, ingenuo en el sentido del deber ser en torno a las relaciones internacionales. Esto no quiere decir para Hegel que los tratados sean inútiles, ¿no?, sino simplemente a Hegel le interesa insistir que su validez no es absoluta y no puede serlo. Y no porque no deba serlo, sino porque de facto la constitución interna de cada estado lo impide. En este caso, los tratados siempre descansan en el arbitrio soberano de cada estado. Y bueno, con eso termino y nos vemos en el siguiente parágrafo.